Un saludo a todos, mi nombre es David Narváez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, y en esta ocasión les voy a hablar sobre las antenas de banda ancha. Ahora bien, al hablar de antenas de banda ancha, se entiende por antenas de banda ancha a aquellas antenas que mantienen algunos de sus parámetros, como puede ser la impedancia, la dirección de las principales, la directividad, entre otros parámetros, los mantienen constantes, con variantes pequeñas para un gran margen de frecuencia, como puede ser para dos o más octavas. Adicional a esto, otro concepto asociado es el de antenas independientes de la frecuencia. En este caso se trata de antenas con un comportamiento que no varía en la frecuencia. Teóricamente esto se puede conseguir con antenas de dimensiones infinitas. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de antenas de banda ancha. Dentro de estos tipos de antenas están las antenas de hilo, las antenas bicónicas, las antenas Vivaldi y las antenas hélices. Adicional al concepto que dijimos anteriormente sobre independientes de la frecuencia, también tenemos antenas espirales, logaritmos periódicas y antenas fractales. Ahora vamos a hablar sobre una de las antenas de hilo, que es la de hilo largo o beverage, la cual está formada por un hilo de varias longitudes de onda, terminado con una carga. Este hilo y el plano de tierra forman una línea de transmisión con una impedancia característica que va en función del diámetro del hilo y de la distancia del plano de la Tierra. Como se puede observar en la imagen, tenemos un hilo largo el cual va a contener varias longitudes de onda, en la cual finaliza con una carga, y esto al trabajar en conjunto con el plano de la Tierra, forman la antena. En una antena de hilo largo beverage, la distribución de corriente vendría a estar dado por la siguiente fórmula, mientras que los campos radiados se va a expresar de la siguiente manera. Y a su vez, su diagrama de radiación va a tener simetría de revolución respecto al eje del hilo, a la dirección del máximo que se encuentra desplazada por el producto de la función seno cardinal o sinc y el seno. Las antenas en B. Esta está formada por dos hilos de longitud L que forman un ángulo alfa respecto al eje. El diagrama de radiación de esta antena puede analizarse como la superposición del diagrama de radiación de dos antenas de hilo largo. Antenas rómbicas. Esta es otra configuración de antena de onda progresiva. Su comportamiento va a ser muy similar a la antena B. Es decir, si el ángulo alfa es ligeramente menor que el ángulo θ, formado por el máximo diagrama de radiación de cada uno de los hilos con la dirección del eje, se va a conseguir un haz elevado, que, junto al efecto del suelo, termina por convertirse en un haz de tipo pincel, elevado respecto a la horizontal. Las antenas bicónicas. Se dice que estas antenas son usadas para realizar mediciones de intensidad de campo en cámaras anecoicas. Estas pueden ser ajustables para adaptarse a la frecuencia de operación en la que se quiere trabajar o en la que se quiere realizar las ciertas mediciones. Las antenas Vivaldi. Estas pertenecen al grupo de las antenas de ranura afilada exponencial, o ETSA por sus siglas en inglés, y es generalmente de un amplio ancho de banda. Se dice que estas antenas son llamadas aperiódicas, gradualmente curveadas y continuamente escaladas. Idealmente su ancho de banda es infinito, pero en realidad es dependiente de tres cosas, como son la transición de la alimentación, su dimensión y la forma. Antenas hélices. Este tipo de antenas también presenta un comportamiento de banda ancha. Una antena de tipo hélice es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de un diámetro constante. Los parámetros geométricos de diseño para una hélice son su diámetro, la separación entre dos vueltas o paso de la hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del bobinado, ya sea a derechas o a izquierdas. En función de las dimensiones de la hélice existen dos modos básicos de funcionamiento, que es el modo normal y el modo axial. Al hablar de los modos básicos de funcionamiento de una antena tipo hélice, tenemos que hablar sobre el modo normal de radiación, el cual se presenta cuando la longitud de onda es mucho mayor a las dimensiones de la antena y se caracteriza por tener un campo radiado máximo en el plano perpendicular al eje y mínimo en el eje de la antena. El modo axial de radiación se presenta cuando el perímetro de la circunferencia que forma el helicoide es cercano a un largo de onda. Además, tenemos que también tener en cuenta que este tipo de antenas presenta una polarización de tipo circular, poco sensible a fenómenos atmosféricos, y son usadas para actividades
de telecontrol satelital y actividades de radioaficionados, mayormente. Y también podemos decir que a mayor número de espiras, mayor ganancia va a tener la antena, aunque no es una relación lineal. Bien, ahora vamos a ver sobre las antenas que se apegan al concepto de antenas independientes de la frecuencia. Como hemos venido tratando en las antenas que ya analizamos, sus parámetros como la resistencia de radiación, la directividad, entre otros, dependen de sus dimensiones, como son la longitud de onda, el diámetro, el radio, etc. Pero no en términos absolutos, sino en función de la longitud de onda. De esta forma, se produce un escalado de una antena. Por ejemplo, cuando se doblan las dimensiones, su comportamiento será el mismo a la frecuencia mitad. Basándose en estos conceptos, Ramsey estableció el siguiente principio: que una antena cuya geometría pueda ser descrita únicamente en función de ángulos tendrá un comportamiento independiente de la frecuencia, ya que su geometría no varía al realizar el escalado. El comportamiento puede ser de banda muy ancha si toda la onda de corriente que se propaga en la estructura decae rápidamente al alejarse de los terminales de alimentación. Dentro de las antenas independientes de la frecuencia tenemos las espirales. Podemos decir que esta es una de las geometrías muy empleadas para la realización de antenas independientes de la frecuencia, valga la redundancia. Entre estas antenas encontramos la espiral equiangular plana y la espiral cónica, como se puede observar en la figura. La primera imagen es de una espiral equiangular plana, mientras que la siguiente imagen es de una espiral cónica. Una antena espiral puede formarse a partir de 4 espirales convenientemente rotadas. La antena puede ser autocomplementaria o no, dependiendo de cuánto estén rodeadas las diferentes espirales que la definen. Antenas logarítmicas periódicas. La estructura de estas antenas es autoescalable, por lo tanto cumplen el principio de Ramsey. Si representamos gráficamente cualquiera de los parámetros de la antena en función del logaritmo de la frecuencia, vamos a observar que se presenta un comportamiento periódico, cuyo periodo es logaritmo de tau. Es por este motivo que a estas estructuras se las llama logarítmicas periódicas. Nótese que una antena logarítmica periódica no sería de banda ancha si los parámetros de la antena variasen dentro de un periodo más de lo permisible. Por último tenemos las antenas fractales. Algunas de estas antenas tienen unas propiedades geométricas que permiten construir antenas con su comportamiento multifrecuencia. Ciertas formas fractales ideales son autosimilares, que de forma intuitiva un objeto clásico de geometría fractal autosimilar es la alfombra de Sierpinski. Bueno, espero que algunos conceptos tratados en este video les haya quedado claro. Se les agradece por su atención y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.